Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarles, entonces, al tomar el agua de las presas internacionales, ¿qué tan riesgoso es que se queden sin agua estas entidades del norte del país? Decía que había agua potable para 3 meses y se va a tomar del granero, pero ¿qué tan alto es el riesgo? Bueno, por eso nuestro agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, porque se tiene agua para consumo humano en estas ciudades fronterizas. Sin embargo, se logró, y esto es muy importante, que en caso de que no sea suficiente o que haya una sequía severa, ellos, por razones humanitarias, nos darían agua para que no falte el abasto de agua en estas ciudades fronterizas. Eso es lo que yo entiendo de este acuerdo. Por eso celebro que se haya suscrito, porque tenemos, vamos a decir, una reserva, una protección en el caso de que sea necesario. Pero sería bueno que ustedes lo explicaran un poco más. La probabilidad es ya muy baja porque precisamente lo que se hizo cuando se inició lo del tratado, el señor presidente nos puso 2 condiciones. Una, mantener toda el agua para riego de Chihuahua para el ciclo 21, cosa que hicimos y se les entregó completamente toda el agua e incluso sobró. Y el otro nos puso 2 parámetros, el otro era no poner en riesgo a las ciudades. Estuvimos trabajando mucho en este tema, ahorita les van a explicar todo el tema del acta contingente y cómo opera, pero ahorita en las gráfica que presenté, ahí se mostraba que tenemos asegurado ya al 100% el agua, ahorita con la que queda en las ciudades para 2 meses, pero llevando el agua de otros lados, llegamos a 6 meses. Por eso se puso en el acta los 2 puntos, o sea, si había sequía o si nos falla algún tema de infraestructura, porque bueno, puede haber, o sea, no nos ha fallado ahorita nada de las infraestructuras, pero nada más nos quisimos super proteger y está asegurado 6 meses, que es lo que recomiendan los estándares internacionales y bueno, ya más acuérdense que en 6 meses yo creo que tiene que llover, pero de todas maneras con el pronóstico de un año seco tendremos asegurado prácticamente todo un año, más que lo que establecen los criterios internacionales. Yo creo que Roberto puede explicar el tema del acta contingente mejor. Con su permiso, presidente. Sí, en efecto, es muy importante decir, conservamos un volumen en las presas internacionales, que eso se logró gracias a los trasvases que se hicieron de las presas Las Vírgenes, El Granero y una pequeña parte de La Boquilla. Eso era muy importante, si no, era imposible lograr esto. Y por otro lado, tenemos esta garantía en el acta de cierre del ciclo, el acta 325, en la cual dijimos, bueno, si nosotros tenemos una emergencia, y eso fue una indicación que nos dio el presidente, no podemos tener ningún riesgo para el abasto a la población del norte del país, que es lo que no le importó al gobierno de Chihuahua, pero a nosotros sí nos tenía que importar. Entonces, se puso esa cláusula de que si llegara a haber una emergencia, nos van a prestar agua, llamémosle así, van a cooperar con nosotros por razones humanitarias, con términos que se van a negociar en su momento si esto llegara a ocurrir. Pero, reiterar, está en el acta y se respeta de esta forma el derecho humano al agua de todas las personas en el norte del país. Presidente, ¿y cómo queda la...? Entonces, ¿qué le dijimos al gobernador? Yo estuve con él varias horas en su oficina y le dije, mire, es muy sencillo, gobernador, esto es lo que tiene que entrar. Si ustedes tienen razón y va a llover y va a haber retornos agrícolas y no sé cuánta cosa, pues disminuimos las extracciones de las presas. Muy fácil. Pero si no entra esto,
Pues es muy sencillo, ya no nos peleamos. Eso es lo que se tiene que reponer con extracciones de las presas. Le pusimos aquí varias consideraciones, quedamos de entregar la información, yo se la mandé todas las semanas, y el gobernador ese día me dijo, sí, está bien, me parece bien el programa. Pero yo lo que le dije al gobernador es, le dije, bueno, las palabras se las lleva el viento, pongámosle una rúbrica, esta es la suya, esta es la mía. ¿Y qué pasó después de esto? 2 semanas después, como si no hubiera nada, ¿no? Así, pues yo lo que digo es, ¿qué pasa con la palabra? Si uno no tiene palabra, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que quede claro que es lo que se firmó. No es un acuerdo verbal, no es algo. Él se comprometió a esto, dijo que estaba bien, incluso llamó a su titular del sistema de aguas, lo revisó también el secretario de Desarrollo Agrícola, y los 3 dijeron, órale, está bien. Entonces, también muy importante decir, ¿por qué vamos a continuar extrayendo agua después del 24 para cumplir lo que se comprometió el gobernador? Eso es lo que vamos a hacer, porque nosotros sí cumplimos lo que decimos. Muy bien. Presidente, y saber... Empiezo con un poco de contexto histórico, si me ayudan con la siguiente diapositiva. A pesar de que hay una asimetría entre nuestros países, siempre se ha respetado nuestra soberanía y se han logrado términos equitativos y justos desde la firma del tratado y las actas subsecuentes. El artículo 25 del tratado establece que los acuerdos entre los 2 países se denominan actas. A la fecha se habían firmado 324 actas, entre ellas 2 que es importante retomar. La 234, que es lo que decía la doctora, no nos podemos atrasar 2 ciclos consecutivos, eso se acordó en 1968, y el acta 308 en la que se acordó el intercambio de información hidrológica entre los 2 países, y ahorita comento más de eso. Siguiente lámina. Esto es cómo vamos a cerrar los ciclos 34 y 35. Como ustedes pueden ver, el ciclo actual se cerró sin déficit. El déficit del ciclo anterior, que es el 34, que correspondió al gobierno pasado, vamos a saldar lo que faltaba con una transferencia de las presas internacionales, y de esta forma cumplimos lo que se establece en el acta 234, el 100% de lo que teníamos que entregar. Si vamos a la siguiente diapositiva, el acta 325, que se estuvo negociando en las últimas semanas con el gobierno de Estados Unidos, va a permitir, como decía, cerrar exitosamente el ciclo y garantizar, esto es muy importante, como lo decía el señor presidente y la doctora Jiménez, el agua para uso público urbano de estas ciudades en el norte del país. Tuvimos que construir confianza para llegar a este punto, pero muy importante también hacer una gestión interna del agua que permitiera cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de las ciudades, y obviamente se tuvo que hacer una serie de trasvases para reducir el volumen pendiente de entrega. Si vamos a la siguiente. El acta 325 va a utilizar aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos, y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante, de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia, permitiéndonos usar volúmenes estadounidenses si esto ocurriera. Y además se retomó el compromiso de compartir información de manera binacional para mejorar la gestión del agua mediante un grupo de hidrología. Si vamos a la siguiente lámina. En la negociación participó obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor canciller encabezó y su servidor, la doctora Blanca Jiménez de la Comisión Nacional del Agua, estuvo personalmente en las negociaciones con Estados Unidos y Texas, el doctor Humberto Marengo de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que también merece un importante reconocimiento, y también nuestra cónsul general en Houston, Alicia Kerber, que nos estuvo ayudando en la parte de Texas. También hay que hacer un reconocimiento muy especial a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sobre todo al subsecretario Ricardo Mejía, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero estuvo muy presente en todo este proceso, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación, que ayudaron en toda la parte nacional.